Estas lentes son las que se llaman convergentes. Después podemos definir una segunda propiedad en que si los rayos que salen desde el punto, acá definimos el punto focal F2, ¿sí? Si tenemos de vuelta, vamos a dibujar otra vez la lente. Teníamos acá el punto F2 y acá vamos a definir el punto focal F1. Todos los rayos que salen del punto focal F1 y llegan hasta el centro de la lente van a emerger paralelos al eje. Y como una tercera propiedad, podemos decir que los puntos F1 y F2, que son los puntos focales, se miden desde el centro de la lente hacia ambos lados y son iguales, ¿sí? La distancia del centro de la lente hacia el punto focal F1 y hacia el F2 van a ser, en este caso, iguales. Hasta ahí vamos. Si la distancia focal de una lente es positiva, entonces esta lente es una lente convergente. ¿Sí? Y si la distancia focal de la lente es negativa, si te la dan como dato y es negativa, ya sabemos que es una lente divergente. Luego podríamos formar, como hicimos para espejos, podemos formar una imagen de un objeto extenso. Si tenemos, por ejemplo, un eje óptico, una lente convergente, punto focal F1, punto focal F2, un objeto en el punto P, que es el objeto O, con una cierta altura y ¿sí? Un rayo que viene paralelo, vamos a aprovechar usar colores, un rayo que viene paralelo al eje y llega hasta la lente, se refracta pasando por el punto F2. Bueno, me quedó medio, a ver. Vamos a aprovechar esto. ¿Sí? Que fue lo que dijimos antes. Después, si tenemos un rayo que sale del objeto y pasa por el punto focal F1, al llegar a la lente va a emerger paralelo al eje óptico y en la unión de los dos rayos se va a encontrar la imagen. Podríamos plantear un tercer rayo como verificación y es el rayo que une, que pasa por el objeto y por el vértice. Bueno, me está costando ubicar la regla. Objeto vértice y debería encontrarse con la imagen. Si esto es así, quiere decir que hicieron bien el método gráfico. Vamos a tener acá la distancia
S al objeto, la distancia, esta es la imagen, esto es Y', la distancia S' a la imagen, ¿sí? Y los ángulos, en este caso el ángulo, este ángulo alfa va a ser el mismo que este ángulo alfa, ¿sí? Y por lo tanto el triángulo que se forma entre O, es la punta del objeto, P y el vértice, va a ser el mismo triángulo que se forme entre P', vamos a borrar la I de acá, y el vértice. Y acá podemos definir la relación de que la altura I del objeto sobre la distancia S va a ser igual a menos I' sobre S'. ¿Por qué menos? Porque está por debajo del eje óptico, ¿sí? Está invertida la imagen. Entonces de acá podemos sacar que el aumento lateral M va a ser la relación menos I' sobre I igual a menos S' sobre S. Aumento lateral. Bueno, si ustedes buscan, yo voy a hacer medio resumen para no estirar demasiado la clase. Si buscan en el libro van a encontrar la ecuación para lentes, que es esta, es 1 sobre S más 1 sobre S' igual a 1 sobre F. Como dijimos que la distancia focal F1 y F2 es la misma, podemos llamarlo solamente F, ¿sí? Y con eso ya sabemos que es el mismo dato, sea F1 o sea F2. Entonces, aquí podemos decir, si S es positivo, como resumen, el objeto está del lado de los rayos entrantes, ¿sí? Si S' es positiva, vamos a poner acá objeto. La imagen va a estar del lado de los rayos salientes, ¿sí? Ahora, otros datos que podemos tener en cuenta es que cuando S es mayor que el foco, o sea, cuando la distancia objeto es mayor que el foco, como es este caso, ¿sí? Que se encuentra, el objeto se encuentra más alejado del vértice que el foco, S' va a ser positiva. Y la imagen va a ser real, derecha, perdón, invertida, y la lente es convergente, ¿sí? Y cuando la distancia S es menor que el foco, o sea, se encuentra entre el foco y el vértice, S' va a ser negativa y la imagen va a ser virtual, derecha y mayor. Eso les puede servir para ustedes para verificar, para recordar en el momento en el que están graficando, a ver si les dio en el orden que les tiene que dar. Bueno, ahora vamos a ver, recién vimos las propiedades de las lentes convergentes, ahora vamos a ver las propiedades de las lentes divergentes. Que son similares, pero las vamos a definir de la siguiente manera. Primero,
cuando un haz de rayos, por esta vez la vamos a dibujar con espesor, cuando un haz de rayos paralelos al eje llegan, paralelos al eje óptico, llegan a la lente, divergen pasando por el foco 2. Fíjense que acá están invertidas las posiciones. Ahora tengo el foco 2 a la izquierda y el foco 1 a la derecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realizamos la proyección del rayo desde el foco 2 y el rayo real atraviesa la lente pero diverge. ¿Sí? El punto de donde provienen aparentemente sería en este caso el foco 2. Y la distancia focal la vamos a definir como negativa, así como habíamos dicho, para lentes divergentes f es negativo. Después, ¿qué pasaría si ahora tenemos la lente divergente? Y los rayos vienen y se concentran como si fueran a juntarse todos en el foco 1. Van a tocar el eje de la lente y van a salir paralelos al eje óptico. Siempre salen desde el contacto del rayo con el centro de la lente, ¿sí? Este es el foco. Bueno, vamos a ver la ecuación del fabricante de lentes para cuando ustedes tienen lentes que son de dos radios distintos. Van a poder sacar cuál es el foco con esta fórmula, porque van a tener muchos casos en el que los dos radios no van a ser iguales, así que van a utilizar el índice de refracción del material de la lente y ambos radios, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Bueno, vamos a hacer un ejemplito sin números, pero como para que ustedes vean. Siempre, para poder definir cuál es el radio R1 y cuál es el radio de R2, vamos a decir que la primera superficie que tocan los rayos es la que tiene el radio R1. Entonces, supongamos que tenemos una lente biconvexa, ¿sí? ¿Me ven ahí? Sí. Que tiene esta superficie y otra más chica. Entonces, si tengo un objeto acá y un rayo viene paralelo al eje, la primera superficie que toca es la número 1, ¿sí? Entonces, el radio medido de esa superficie se va a medir hacia la derecha.